Vamos a empezar este día definiendo una palabra llamada escandalizar. Hoy en día el escándalo se define bajo la lengua española, la Real Academia Española, el castellano que nosotros hablamos, como asombro. Pero en sí esta palabra escandalizar tiene raíces griegas, que significa, tiene muchos significados, y unos de ellos significa que dejarás de creer, otro significa dejarás de confiar en mí. Pero vamos a agarrar este día esa palabra de negación, dejarás de creer en mí. Dice la palabra del Señor de que mi Señor Jesucristo con sus discípulos iban al monte de los olivos. Y cuando llegaron al monte de los olivos, mi Señor Jesucristo empezó a enseñar una profecía de que Zacarías había profetizado. Zacarías 13:7 había profetizado, que dice de que va a haber un día en que el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. Y voy a repetir esto una vez más. Mi Señor Jesucristo en el monte de los olivos le estaba enseñando a sus discípulos esta profecía de que el pastor va a ser herido y el rebaño va a ser dispersado. Y luego dice mi Señor Jesucristo, muchos de ustedes, todos de ustedes se van a escandalizar. Y muchos de ellos se pararon y dijeron, yo voy a poner la cara por ti, mi Señor. Me imagino que le dijeron, yo voy a estar enfrente de ti. Yo voy a dar la cara, yo voy a pelear por ti. Y esto es lo que le responde a uno de sus discípulos, mi Señor Jesucristo. Si me ayudan a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio según Mateo 26, capítulo 26, versículo 34. Capítulo 26, versículo 34. Y cuando la tengan lista, por referencia a la palabra del Señor, pues nos vamos a poner de pie y me lo dejan saber con un amén. Siempre teniendo en mente lo que mi Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Hoy, muchos de ustedes se van a escandalizar. No van a confiar en mí, van a dejar de creer en mí. Y luego enseña esta profecía, luego le recalca esta profecía de Zacarías 13:7 cuando le dice de que el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. Muchos se pararon y dijeron, no te preocupes que nosotros vamos a dar la cara por ti. 3 años habían caminado con Jesús de Nazaret. 3 años habían caminado con él. Habían visto el poder que salía de este varón perfecto. Y muchos de ellos estaban agradecidos con él. Y inconscientemente se pararon y dijeron, yo voy a dar la cara por no te preocupes, nosotros te vamos a defender. Y esto es lo que responde mi Señor Jesucristo a uno de los apóstoles. Capítulo 26, versículo 34, dice lo siguiente. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vamos a repetir una vez más. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El título de este mensaje este día lleva por nombre, antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante. Padre Santo, mi Señor, otro día, Padre mío, estamos aquí ante tu presencia, Padre Santo, invocando tu nombre, mi Señor. Nosotros estamos aquí, Padre Santo, porque hemos visto tu mano santa, mi Señor, obrar en nuestras vidas. Algún tiempo era obediencia en presentarnos, en reunirnos como hermanos, mi Señor. Pero
Tú nos has enseñado, Padre Santo, de que cuando nos reunimos, Cristo de gloria, donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, tu presencia está ahí, Padre Santo. Tú nos das paz, mi Señor, tú nos das alegría, tú nos das gozo, Cristo de gloria. Este día, Padre Santo, déjame impartir lo que tú me diste, mi Señor. Tú tienes el control de todo, Padre Santo. Si algo pasa, tú te llevas la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Si, Padre Santo, que no ofenda a nadie este día, mi Señor, mas tú conforta corazones, Cristo de gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor, porque entendemos de que tú estás aquí, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse. Antes que el gallo cante, pues dijo mi Señor Jesucristo, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y se lo dijo al apóstol Pedro, antes que el gallo cante. Fue la respuesta que Jesús le dio a la declaración que el apóstol Pedro hizo. Cuando le dijo, aunque ellos se escandalicen, le dijo Pedro a mi Señor Jesucristo, aunque ellos dejen de creer en ti, yo no voy a dejar de creer en ti. Yo no voy a negar tu nombre. Yo no voy a negar que tú eres el Mesías. Yo no voy a negar que tú eres el Cristo que estábamos esperando. Yo no voy a negar. Y si es un caso dado que tenga que dar mi vida por ti, Jesús de Nazaret, yo voy a dar la vida por ti, le dice Pedro. Y mi Señor le dice, Pedro, de cierto te digo, de que antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No una vez, no 2 veces. Me vas a negar 3 veces, Pedro le dice. Pedro, que él había visto el poder de Jesús de Nazaret. El apóstol Pedro, de que vio a su suegra en cama, de que vio a su suegra con enfermedad, de que vio a su suegra estaba enferma, y mi Señor Jesucristo solo le tocó la mano, y dice la palabra del Señor de que fue sanada la suegra de Pedro. Pedro, que había visto el poder del Señor moverse. Pedro, que tal vez había traído, había hecho muchas cosas para que su suegra, para que esta mujer se curara, para que esta mujer había traído muchas personas para que curara, habían traído muchos doctores para que curaran a esta mujer, pero solo mi Señor Jesucristo toca la mano de esta mujer, y ¿qué pasó? Se fue la enfermedad. Pedro presenció la mano de Dios en la vida de esta mujer. Pedro presenció, con esos ojos que él tenía, había visto lo que Jesús había hecho. Pero mi Señor Jesucristo le dijo, tú me vas a negar, Pedro, 3 veces. Pedro, que había visto la transfiguración del mismo Jesús de Nazaret, había visto cómo la esencia del mismo Jesús, había visto cómo él se parecía con sus propios ojos. Pedro había visto esto. Pedro había visto la majestad de Jesús de Nazaret, que su rostro, dice, era lucía como el sol, de que sus vestiduras eran blancas, dice, como la luz. Pedro había visto la esencia del mismo Jesús de Nazaret. No solo había visto la esencia de Jesús de Nazaret, había visto a Elías, había visto a Moisés. Pedro, pero una vez más mi Señor Jesucristo le dice, tú me vas a negar, Pedro, le dice. Te vas a escandalizar. No vas a creer en mí. Este día tú no vas a... Mi Señor Jesucristo, yo voy a dar la vida por ti, le dice. Yo voy a poner mi cara por ti. Yo caminé 3 años contigo. Sé lo que tú puedes hacer. Y una vez más, sé lo que tú puedes hacer. Pero mi Señor Jesucristo le estaba diciendo, tú, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. El mismo Pedro que había caminado las aguas, dice la Sagrada Escritura, de que mi Señor caminó las aguas, caminó sobre las aguas, y no solo eso, sino que le dijo también a Pedro, tú también puedes caminar. Si tú crees en mí, tú también puedes caminar. Dice la palabra del Señor de que Pedro también empezó a caminar las aguas.
Mi Señor, yo voy a dar, si es necesario, voy a morir por ti. Si es necesario, yo no voy a negarte. No, muchos tal vez tú dijiste que se van a escandalizar, yo no sé ni por qué, pero yo no me voy a escandalizar. Pedro le estaba respondiendo esto a mi Señor Jesucristo. Pedro, que había visto la mano de Dios, el poder mismo, sanar a su suegra, el poder mismo, ver la esencia de Jesús de Nazaret, había caminado sobre el apóstol Pedro. Pero mi Señor una vez más le dice: Pedro, ay Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Tú me vas a negar 3 veces. Tú te vas a olvidar el poder que ha salido de mí, Pedro. Tú, allá afuera te vas a olvidar de mí. Tú caminaste conmigo 3 años. Tú viste el poder que me salió. Pero Pedro, este día yo te digo de que tú vas a negarme 3 veces. ¿Por qué Pedro negó a Jesús de Nazaret? Si Pedro había visto el poder de Jesús exhibirse, si Pedro había presenciado el poder de mi Señor Jesucristo, pero ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro, el apóstol Pedro, que había caminado las aguas con mi Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, que había visto la esencia de Jesús de Nazaret glorificado, que había visto cómo sanó a su suegra de la enfermedad? ¿Por qué Pedro lo había negado? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque el héroe que protegía a Pedro bajo los ojos de Pedro había caído. Voy a repetir esto una vez más, tal vez suena confuso. ¿Por qué Pedro había negado a Jesús? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque el héroe que estaba protegiendo a Pedro bajo los ojos de Pedro había caído. ¿Y por qué este héroe había caído? Porque Pedro empezó a ver de que Jesús ya no podía defenderse. Porque Pedro empezó a ver de que cuando entraron en contienda con Jesús de Nazaret, ningún poder salía de él. Porque Pedro, cuando vio de que el poder que mi Señor había exhibido enfrente de él, ya no estaba saliendo de mi Señor Jesucristo. ¿Y qué entró en Pedro? Pedro entró en miedo. Cuando Pedro había visto los argumentos que tenía con los fariseos y con los escribas, que no había nadie que podía con los argumentos de mi Señor Jesucristo, que no había nadie que podía con la teología que tenía mi Señor, que no había ningún escriba. Pero en este momento, cuando el héroe de Pedro vio que el poder de mi Señor Jesucristo ya no estaba ejerciéndose bajo los ojos de Pedro, él empezó ¿a qué? A escandalizarse. Y a Pedro empezó ¿a qué? A no creer en Jesús de Nazaret. Pedro, ¿qué pasó? Ya no tenía el enfoque. Pedro, ¿qué pasó? Ya no tenía fe en Jesús de Nazaret. Y creo que se le había olvidado a Pedro lo que le había dicho mi Señor Jesucristo horas antes. Tú, Pedro, te vas a escandalizar también. Tú, Pedro, te vas a perder lo que tú tienes conmigo. Tú, Pedro, vas a perder la fe que tú tienes. Pero el héroe, ¿por qué negó? El héroe de Pedro empezó, ¿qué? Había caído. ¿Y cómo? ¿Por qué ese héroe empezó a caer? Porque ya no le salía. Pedro ya no veía de que ese poder que había exhibido ya no estaba saliendo de él. Pedro había visto de que ese poder que él exhibía ya no estaba. Y todo empezó en el huerto de Getsemaní. Todo empezó en ese lugar de Getsemaní cuando lo arrestaron. Esa misma noche, cuando mi Señor Jesucristo estaba en el monte de los Olivos. Esa misma noche, él había dicho de que eso iba a pasar ese mismo día, esa misma noche, ese mismo día ellos fueron al huerto de Getsemaní y mi Señor Jesucristo fue arrestado.
fue arrestado. Y cuando fue arrestado, todos vieron de que él no movió ninguna mano. Cuando fue arrestado, todos vieron de que de su boca ya no salía nada. Cuando fue arrestado, el héroe de Pedro estaba cayendo. El héroe de Pedro ya no era como Pedro pensaba que era antes. El poder de este héroe bajo los ojos de Pedro ya no podían salir de este varón. Y Pedro, ¿qué pasó una vez más? Se empezó a escandalizarse. Perdió esa fe que él tenía en este varón. Perdió esa creencia que él tenía en este varón. ¿Por qué razón? Porque fue arrestado. Este hombre, la naturaleza paró esta tormenta. Este hombre, ¿qué pasó? Tenía dominios de demonios. Este hombre, ¿qué pasó? Tenía el poder de sacar demonios, tenía el poder de sacar enfermedades, tenía el poder de controlar la naturaleza. Este hombre, pero ahora mismo, este hombre estaba siendo arrestado por gente menos que demonios. Este hombre estaba siendo arrestado por gente menos que la naturaleza. Este hombre estaba siendo arrestado por gente menos que las enfermedades. Este hombre y el héroe de Pedro, ¿qué estaba pasando? Estaba cayendo. Empezaba a escandalizarse Pedro. ¿Por qué no se defiende? Porque el poder de Dios ya no sale. Porque el poder de Dios ya no sale como yo lo veía antes. Porque el poder de Dios ya no se mueve como yo lo veía antes. Porque el poder de Dios, cada vez que yo le pedía a mi Señor Jesucristo que hiciera algo, Él lo hacía. Yo vi el poder pero ahora ya no lo veo. ¿Y cuál es el problema de eso? Cuando tú no ves ya el poder de Dios exhibirse enfrente de ti, te empiezas a escandalizar. Tu héroe, que un día tú profesaste, el poder que le salía a tu héroe, que un día tú levantaste su nombre, ya no se empieza a mover enfrente de ti. Ya no ves cómo el Espíritu Santo se movía enfrente de ti. Ya no ves cómo. ¿Y qué es lo que pasó? La gente empieza a escandalizar. El héroe del apóstol Pedro empezó a caer. Bajo los ojos de Pedro, el héroe que tenía él empezó a caer. Muchos que se sentaron en las sinagogas al oír estas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Muchos que escucharon las enseñanzas estaban ahí en el huerto de Getsemaní para arrestarlo. Muchos de ellos llegaron ahí y vieron, experimentaron, presenciaron de que ya no les salía el poder a Jesús de Nazaret como les salía antes. Y fue arrestado, dice la palabra del Señor. Fue arrestado Jesús de Nazaret. Fue arrestado. Muchos de ellos empezaron aquí a no creer en Él. Mas ellos no sabían de que para muchos este poder no salía, pero ellos no sabían de que las profecías se estaban cumpliendo al pie de la letra. Ellos no sabían de que mi Señor Jesucristo tenía que parar un momentico a usar su poder para que las profecías se cumplieran. Él no había caído. No había ningún declive de mi Señor Jesucristo. Bajo los ojos de muchas personas, sí, mi Señor Jesucristo ya no tenía el poder. Sí, muchas personas empezaron a escandalizar. Ya no veían el poder de Dios frente a estas personas moverse. Ya no veían a gente ver sanada. Ya no veían a gente que los demonios fueran sacados de estas personas. Ya no veían a gente el poder de mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Hoy en día hay mucho de eso que nosotros ya no vemos el poder de Dios. ¿Por qué será? Y nos empezamos a ¿qué? A escandalizar. Empezamos a dudar y pensamos, ¿será que es cierto lo que la Sagrada Escritura dice? ¿Será que la iglesia tiene ese? ¿Será que yo tengo el poder de levantar a un muerto? ¿Será que yo soy cristiano? ¿Será que yo tengo ese poder de hacer todo esto? Empezamos a escandalizarnos.
Mientras muchos veían que Jesús caía. Una vez más repito esto. La Sagrada Escritura, las profecías empezaban a cumplirse al pie de la letra. ¿Por qué fue que el apóstol Pedro negó a mi Señor Jesucristo? Porque bajo sus ojos carnales, él veía de que aquel héroe, él veía de que aquel Cristo, el poder que él había exhibido ya no estaba saliendo de él. Él había visto, él estaba experimentando en ese momento de que Jesús ya no podía defenderse, de que él ya no podía protegerlos, de que él fue arrestado por algo mínimo, por soldados. Él tenía el poder, mas ellos no sabían de que con un chasquear de sus dedos, con un tronido de sus dedos, estas personas iban a desaparecer. Ellos no sabían que con solo mi Señor Jesucristo pensar, legiones de ángeles hubieran inundado ese huerto de Getsemaní. Ellos no sabían de que tan solo una palabra él hubiera podido traer fuego a sus vidas. Ellos no sabían eso. Pero una vez más, mi Señor Jesucristo, ¿qué estaba pasando ahí? Para que las profecías se cumplieran. Ellos no tenían la menor idea que con tan solo una palabra Él hubiera quitado todas esas personas de ahí. Ellos no tenían la menor idea que con tan solo una palabra Él hubiera hecho llover fuego del cielo. Ellos no tenían la menor idea que con solo un chasquido de sus dedos, con solo un tronido de sus dedos, estas personas, estos soldados hubieran desaparecido. Pero bajo los ojos del apóstol Pedro, su héroe estaba cayendo. Bajo los ojos del apóstol Pedro, el poder de Dios se iba desvaneciendo. Bajo los ojos del poder de Pedro, ya ese poder ya no existía. ¿Por qué negó Pedro a mi Señor Jesucristo? Porque él estaba experimentando la caída de su héroe. No solo experimentó la caída de su héroe llamado Jesús de Nazaret, sino que él todavía no había entendido la diferencia entre decir y hacer. Voy a repetir esto una vez más. La razón por la cual, o por qué Pedro niega a Jesús de Nazaret, porque él no sabía, todavía no entendía la diferencia entre decir y hacer. Decir es fácil. Tú con tus palabras puedes crear muchos proyectos en menos de unos segundos. Tú con tus palabras no tienes la menor idea cuántos proyectos tú hubieras hecho. Pero en este momento Pedro no tenía la menor idea que la diferencia entre decir y hacer. Porque la diferencia entre decir, y vuelvo y repito esto, era de que el decir con tus palabras tú puedes crear un mundo nuevo. Con tus palabras tú puedes crear muchas cosas. Con tus palabras en unos segundos tú puedes crear todo. Pero cuando llega el momento de hacer, cuando llega el momento de usar tu fuerza física, no todos van a estar contigo. No todos se van a presentar. Puedes tener 100 personas ahora mismo y todos puedan con sus palabras puedan decir que sí. Pero cuando es el tiempo de presentarse físicamente, solo uno se va a presentar ahí contigo. Pedro todavía no sabía la diferencia entre decir y hacer. Y dice la palabra del Señor de que Pedro empezó a seguir a estas personas que habían arrestado a Jesús de Nazaret. Pedro empezó a seguir a estas personas y dice que llevaron a Jesús de Nazaret donde estaba el sumo sacerdote llamado Caifás, dice. Donde estaba no solo el sumo sacerdote llamado Caifás, sino que estaban los escribas y estaban también ahí los ancianos. El concilio completo estaba ahí esperando a que Jesús de Nazaret se presentara. El concilio completo estaba ahí y ya tenían un plan para darle muerte. Ellos ya habían dicho, Él tiene que morir. Y se presentó ante el concilio, dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que estaba pasando ahí? El apóstol Pedro solo lo veía de lejos, dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro
Solo lo veía de lejos. Estaba con los alguaciles, dice la palabra del Señor ahí, Pedro, pero de lejos. De lejos. De lejos. Y ahí es cuando dice la palabra del Señor de que gente empezó a conocer a Pedro. Y dice, ¿no eras tú que andabas con él? ¿No eras tú que andabas con él? No te pareces tú. ¿No eres tú el Galileo que andaba con Jesús de Nazaret? Y Pedro, ¿qué pasó? Decía, no. Me empezó a negar. Yo no estaba con él. Yo no caminaba con él, e incluso dice de que él maldijo, él maldició, dice la palabra del Señor. La tercera vez que le preguntaron, yo no estuve con él. Y dice la palabra del Señor de que en ese momento el gallo canta. Tú, Pedro, se acordó de aquellas palabras que mi Señor Jesucristo le dijo. Tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y por esta razón mucha gente critica al apóstol Pedro. Por esta razón mucha gente tiene 2000 años de veniendo criticando a este apóstol Pedro. Mucha gente hoy en día dice, no, yo me hubiera metido a defender a Jesús de Nazaret. Mucha gente hoy en día dice, no, yo hubiera hecho lo contrario, yo hubiera muerto por él. Muchas personas hoy en día dicen, no, yo estuviera con él, yo lo hubiera defendido, porque dice la palabra del Señor de que el mismo Pedro, el apóstol Pedro, presenció cuando empezaron a bofetear a Jesús de Nazaret, presenció cuando empezaron a pegarle a Jesús de Nazaret, presenció ese mismo momento. Él estaba ensangrentado, él estaba golpeado. El apóstol Pedro, que unas horas antes había dicho, yo voy a defenderte. El apóstol Pedro, que unas horas antes él había dicho, yo voy a poner mi cara por ti. El apóstol Pedro había entendido de que con la palabra que tú dices muchas veces te puedes endeudar. El apóstol Pedro había entendido que lo que sale de tu boca tú puedes endeudarte. Y cuando es tiempo de pagar esa deuda, tú no tienes nada. Él había entendido, él todavía no había entendido cuál era la diferencia entre decir y hacer. Él había entendido de que él ya no podía hacer nada en ese momento. Él había entendido de que lo que había dicho, él ya no podía pagar lo que él dijo. Y Pedro es un ejemplo de muchos de nosotros hoy en día. Pedro es el ejemplo de mi hermano Álvaro. Ahí Dios no te voy a creer, porque déjame decirte, mi hermano Álvaro, de que cuando nosotros venimos al evangelio, sí es cierto, nosotros somos nuevos. En el evangelio, mi hermano Álvaro, nosotros empezamos a gatear. En el evangelio, mi hermano Álvaro, nosotros empezamos a caminar. En el evangelio, mi hermano Álvaro, nosotros luego empezamos a correr. En el evangelio, mi hermano Álvaro, nosotros podemos volar. Cuando nosotros estamos volando, pensamos de que vamos a poner la cara por mi Señor Jesucristo. Pedro entendió en ese momento de que la diferencia entre decir y hacer. Y se acordó de lo que le dijo mi Señor Jesucristo. Tal vez ahora mismo este mensaje no sea entendible, pero ya vamos a llegar al punto al que quiero llegar. Y ya vamos a dar por terminar este mensaje. Si me acompañan a ir a la carta que mandó el apóstol Pablo a Galacia. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Y vamos a recapitular un poquito para entender el mensaje. Todavía tal vez no sea entendible. Te acabo de decirte que el título de este mensaje lleva por nombre Antes que el gallo cante. Fue una declaración, o fue la respuesta que le dio mi Señor Jesucristo al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro le dice de que él no iba a negar su nombre. Cuando el apóstol Pedro le dice, yo no voy a escandalizarme. Cuando el apóstol Pedro le dice, yo voy a morir incluso por ti, le dice. Pero luego mi Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, antes de que cante el gallo, le dice, antes que el gallo cante, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro había visto el poder de Dios.
Pedro empezó a ver el poder de Dios cuando sanó a su suegra. Pedro vio el poder de mi Señor Jesucristo cuando caminó sobre las aguas. Pedro había visto la transfiguración de mi Señor Jesucristo. No había nada más, no había ni otra evidencia por la cual Pedro tenía que negar a Jesús de Nazaret. Pero dice la palabra del Señor de que el mismo Jesús le dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús de Nazaret? Dijimos de que él había visto de que su héroe, porque su héroe que lo había protegido por 3 años, había caído. Bajo los ojos de Pedro, el héroe había caído ahora mismo. El héroe había sido arrestado. El héroe de Pedro había sido arrestado. El héroe de Pedro ya no le salía este poder que le salía. El héroe de Pedro ya no sanaba. El héroe de Pedro ya... Mas no, él no sabía de que con solo una palabra mi Señor Jesucristo hubiera borrado a todas aquellas personas que estaban ahí. Pedro no había entendido la diferencia entre decir y hacer. Pedro se había endeudado con sus palabras, pero cuando era tiempo de pagar esa deuda, Pedro no las tenía. Pedro no las tenía. Y voy a finalizar con esto. Gálatas 3:27. No es entendible todavía el mensaje, pero quédate con esto último. Gálatas 3:27. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y voy a leer una vez más y hago énfasis en la última palabra, revestidos. En esta palabra me voy a quedar este mismo día para concluir con este mensaje. Revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando estaba estudiando este pasaje de Pedro, yo me senté en una silla de juez, del juez bueno. Empecé a criticar al apóstol Pedro. Empecé a decir, yo hubiera dado la vida por ti, mi Señor. Te hubiera defendido, Jesús de Nazaret. Yo me hubiera puesto enfrente de todos ellos del concilio y te hubiera defendido, Jesús de Nazaret. Yo empecé a criticar al apóstol Pedro como muchos lo hacen hoy en día. Oh, el apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces. Wow. Mientras leía este pasaje de la Biblia, también yo empecé a criticar a Pedro. Yo empecé a criticar a Pedro. Yo le dije a mi Señor: Señor, yo te hubiera defendido. Y ¿saben la respuesta que me dio? ¿Saben la respuesta que recibí? Tú también, Álvaro, me hubieras negado, no solo 3 veces, sino más de 3 veces. Más de 3 veces. Y luego me lleva a este versículo de la Biblia cuando dice que mi Señor Jesucristo te revistió a ti. Esta era la razón por la cual la gente conocía al apóstol Pedro. No era porque tenía un acento galileo. No era porque lo vieron junto con Cristo. Era porque el apóstol Pedro, mi Señor Jesucristo, había revestido con las vestiduras que Cristo tenía. El apóstol Pedro lo conocían porque andaba llevando algo. Fue revestido con la unción de Jesús de Nazaret. Hoy en día nosotros también tenemos esa vestidura. Mi Señor Jesucristo te ha revestido a ti. ¿Cuál es el problema hoy en día de nosotros? Que muchas veces nos quitamos esa vestidura que mi Señor Jesucristo nos dio para parecernos al mundo. Muchas veces nosotros nos quitamos esas vestiduras porque muchas veces nosotros nos avergonzamos con las vestiduras que mi Señor Jesucristo nos ha dado. Muchas veces nosotros nos quitamos estas vestiduras porque queremos parecernos con el mundo, queremos celebrar con las vestiduras que el mundo celebra. Muchas veces, ¿y por qué nos quitamos estas vestiduras? Porque cuando estamos vestidos con Cristo, con la vestidura que mi Señor Jesucristo nos ha dado,
no podemos parecernos a ellos. El mundo no puede hacer nada con nosotros cuando el diablo no puede hacernos nada cuando estamos vestidos, revestidos con lo que mi Señor Jesucristo nos ha dado. Por eso el diablo espera cuando tú te quitas esa vestidura. Porque eso los demonios esperan cuando tú te quitas esta vestidura para llamarte, para ponerte, para que te tire el lazo del cazador, como dice la Sagrada Escritura, para enfermarte, para atarte con esas cadenas satánicas. Por esa razón, ¿y qué hacemos nosotros? Nos quitamos. Porque queremos hacernos cosas en nuestro cuerpo, queremos parecernos al mundo, queremos parecernos al mundo. Y nos olvidamos. ¿Y qué hacemos con esas vestiduras que Cristo nos ha dado? La agarramos, la quitamos y la tiramos al piso. Y aquí es cuando la teología mía empieza a quebrantarse. Aquí es cuando cuando mi mentalidad, mi Señor, empieza a quebrantar. Tiro yo las vestiduras que mi Cristo me ha dado y las tiro en el piso. Porque yo quiero ir allá afuera. Porque yo quiero parecerme al mundo. Porque yo quiero celebrar con las vestiduras que el mundo ahora mismo están celebrando. Lo tiro al piso. Y aquí es cuando la teología del humano se quebranta. Mi Señor Jesucristo agarra esas vestiduras una vez más y te sigue y te dice: te las voy a poner, hijo, una vez más. ¿Y qué es lo que hago yo? Las tiro al suelo. Una vez más mi Señor Jesucristo las agarra y te las pone: hijo, ten. Y aquí es cuando yo empiezo, no a fondo como siempre lo he dicho, a reconocer el amor que mi Señor Jesucristo nos tiene a nosotros. Aquí es que cuando yo reconozco el amor tan grande, inmerecido, yo no me merezco ese amor que mi Señor Jesucristo me tiene. Pero cuando yo ando en eso, cuando me quiero quitar la vestidura, cuando me quito las vestiduras de mi Señor Jesucristo, cuando me quito esas vestiduras que mi Señor Jesucristo me ha dado y las tiro en el suelo, mi Señor Jesucristo te las pone una vez más a ti y te dice: hijo, hija, es por tu bien. Solo espera un poco más de tiempo, es por tu bien. Esos placeres que el mundo te da son temporeros, es temporario, hijo. Yo te he protegido ahora mismo con estas vestiduras que yo te he dado. Cuídalas, cuídalas. Y cuando esa teología, cuando me quebranta la mente, el amor de mi Señor Jesucristo, eso me da a mí más aliento para yo seguir como mi Señor Jesucristo. Yo no me estoy creyendo que soy Jesús. Yo no me estoy creyendo que hago todas las cosas las enseñanzas de mi Señor Jesucristo. Pero cuando choco con el amor de mi Señor Jesucristo, yo digo: todo esto hace mi Señor Jesucristo. Y yo peco contra Él cada segundo, todos los días. Cuando quiero ponerme en contienda con una persona, me quito las vestiduras de mi Señor Jesucristo para ponerme en contienda con esta persona. Cuando yo quiero hablar como yo quiero hablar, me quito las vestiduras. Y un día estas vestiduras ya no te van a ser dadas. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado lo que estás haciendo. Ten mucho cuidado de jugar con estas vestiduras. Ten mucho cuidado. Ahora la mente nos está diciendo de que esto no existe. Esto no existe. Lo que fue escrito no existe. Ten mucho cuidado de pensar en eso. Porque va a haber un día que está ahí a la vuelta de la esquina de que Jesús de Nazaret va a venir por su iglesia. Jesús de Nazaret va a venir por su iglesia. Se van a quedar aquellas personas que predicaban, se van a quedar muchas de aquellas personas que profesaban, se van a quedar muchas de aquellas personas. ¿Por qué razón? Porque les gustaba quitarse las vestiduras de Cristo y ponérselas cuando les daba la gana. Les gustaba quitarse las vestiduras de Cristo cuando tenían que salir allá afuera porque se avergonzaban quiénes eran ellos o quiénes eran ellas. Se avergonzaban, se quitaban las vestiduras porque querían entrar a un grupo, querían pertenecer querían encajar a un grupo. Mas mi Señor Jesucristo este día te dice, si finalizamos si nos ponemos de pie ahora mismo, yo te he dado estas vestiduras para que tú me representes allí en el mundo. Muchos de ustedes no me van a ver.
Muchos de ustedes ahora mismo las vestiduras se las quitan cuando quieren entrar en contienda con su hermano. Muchos de ustedes se quitan estas vestiduras para caminar. Muchos de ustedes se quitan esta vestidura. Mas yo te he dado la vestidura para que tú me representes allá. Para que tú me representes donde tú trabajas. Para que tú me representes cuando sales allá afuera. Para que tú me representes allá afuera. Estas vestiduras te las he dado a ti para que no te las quites. Estas vestiduras mías te las he dado a ti para que camines con tu cara alta, con tu cabeza alta, enorgullecido de que tú representas el reino de los cielos. Mi vestidura, tú me representas a mí. Pedro negó a mi Señor Jesucristo 3 veces. Pero él entendió una gran misericordia muy grande de que Él te perdona. Y si ahora mismo tú no tienes las vestiduras que Cristo te ha dado, este es el momento en que tú las puedas agarrar una vez más. Porque va a haber un tiempo en que estas vestiduras, estamos acostumbrados a que mi Señor Jesucristo nos siga y te diga, póntelas una vez más, pero va a haber un tiempo de que estas vestiduras, cuando las vas a tirar, ya no las vas a encontrar. Y luego ahí va a empezar esa alabanza, ¿verdad? Esa alabanza que dice de que vino Jesús de Nazaret por su iglesia. Luego vas a empezar a escuchar esa alabanza. Vino Jesús por su iglesia. Vino Jesús por su iglesia. Vino Jesús por su iglesia. Esa alabanza es muy hermosa, pero te recomiendo que no la escuches en ese momento. Escúchala ahora mismo, pero te recomiendo que no te quedes a escuchar. Las vestiduras que Cristo te ha dado es para perdonar a tu hermano. Las vestiduras que Cristo te ha dado es para detener esas huestes satánicas que muchas veces vienen a tu vida. Las vestiduras que Cristo te ha dado es para protegerte del lazo del cazador. Las vestiduras que Cristo te ha dado es para que tú lo representes aquí en la tierra. La vestidura que Cristo te ha dado para enseñarte a ti de que el amor tan grande que Jesús te tiene a ti. ¿Cuántas veces lo hemos negado y cuántas veces Él nos ha perdonado? Padre Santo, este día, mi Señor, entrego, Padre Santo, lo que tú me diste, Cristo de gloria. Si nuestras vestiduras, Padre Santo, las hemos tirado al suelo, una vez más las recogemos, Padre Santo. Nosotros no somos perfectos y eso ya lo tenemos claro, Padre Santo. Pero danos la fuerza, mi Señor, para caminar en el camino correcto, Padre Santo. Danos la fuerza, mi Señor, a que tal vez muchas veces nosotros te hemos fallado, pero danos la fuerza, mi Señor, a que todos los días nosotros intentemos, Padre mío, hacer más, Padre Santo, hacer más perfecto. No que queramos llegar a la perfección, Padre Santo, pero que tratemos, mi Señor, hacer lo que tú nos dices que hagamos, Padre Santo, a perdonar, Cristo de gloria. A dar, Padre Santo, a ayudar, Cristo. Estas vestiduras, mi Señor, que ya no las quitemos, Cristo de gloria. Estas vestiduras, Padre Santo, que nosotros tenemos, nosotros somos privilegiados porque las tenemos, Cristo. Somos privilegiados, Padre Santo. Somos privilegiados, mi Señor. Gracias, Cristo de gloria, por visitarnos, mi Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero también dice la palabra del Señor, de que Jesús mismo le dijo a Pedro, ¿tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Tú me amas, Pedro? 3 veces dice la palabra del Señor. Puede ser que tal vez estamos forzándolo. Muchos teólogos estén forzando esta conexión con Pedro. Pero Él nos perdona. Y si tenemos la última alabanza este día, alabémosle al Señor por todas las cosas